texto de Ana María Fernández, para completar esta mirada de la sexualidad y, digamos, como construcción histórica, pero además, digamos, como en cierta forma se fue como armando también la mirada de la sexualidad desde parámetros que tienen que ver con la heteronormatividad, un binarismo a la hora de explicar las opciones, las formas de elección respecto a la sexualidad y respecto a la construcción del género. Entonces, habíamos estado hablando la semana pasada desde Obiols como la mirada en sí del binarismo y de la heteronormatividad, de alguna manera la autora lo que plantea es que genera violencia el hecho de que haya solamente dos opciones como válidas, y de esas dos opciones una de ellas sea la considerada como normal, predominante, que de alguna manera lo que plantea ahí es una cuestión de poder y de lugar de ostentar un poder, y que hace que todo lo que quede por fuera de esa mirada o quede totalmente invisibilizado, o que de alguna manera eh, genere, digamos, una violencia, una agresión sobre este, esos colectivos, diría Ana María Fernández, esas multiplicidades que, que no entran porque no consideran que están dentro de esas categorías binarias, o no quieren entrar, o no se autoperciben de esa manera. Eso en líneas muy generales. Bien. Y Ana María Fernández, un poco en el texto que ustedes tienen, lo que trata de hacer es un recorrido un poco desde la historia, de cómo la sexualidad fue configurándose de manera diferente y cómo hoy por hoy podemos pensarla de distintas maneras, pero seguimos teniendo un poco digamos, las representaciones respecto a la sexualidad, principalmente si nosotros planteamos la sexualidad desde lo que plantea el psicoanálisis, muy aferrada o muy relacionada con la modernidad, digamos, ¿no? Y con cómo se fue gestando, cómo se fue pensando la sexualidad en la modernidad. Bien. Ana María Fernández lo que plantea es que cuando pensamos a la sexualidad, lo tenemos que pensar desde una dimensión sociohistórica que va a tener o va a, digamos, a jugarse en esa dimensión lo que tiene que ver con el saber o los campos de saber que van a estar relacionados con, en este caso, la sexualidad, la noción o la representación respecto a la normatividad, o sea, qué es lo normal, lo que no, qué es lo que va a ser aceptado y legitimado, y obviamente desde esa mirada lo que se va a tener además es que digamos, ese saber y esos tipos de normatividad, o sea, de lo que se considera aceptado y lo que, además de no solo lo que se considera aceptado, sino además cómo eso va a regir la vida cotidiana de las personas, ¿no? Va a conformar también esta mirada formas de subjetividad. No somos sujetos iguales bajo la mirada de la sexualidad entendida como desde la modernidad de lo que podemos entender ahora, ¿sí? Eso va a conformar nuestra subjetividad de forma distinta. Voy a poner que tengo como tengo armado acá en el presi de una manera y en el coso de otra. Ella lo que plantea es que para poder entender y poder pensar a la sexualidad, la tenemos que ver desde una mirada o desde un criterio histórico genealógico. En ese criterio lo que plantea es
diferentes formas o pasos, podríamos decir así, que tenemos que hacer con respecto a digamos, nuestras construcciones, nuestras representaciones, para poder, poder armar o desarmar y volver a armar una mirada de la sexualidad de forma diferente. Entonces dice, cuando vamos a pensar en la sexualidad, cuando vamos a pensar cómo la sexualidad se fue construyendo en este devenir histórico, lo tenemos que hacer desde diferentes criterios. Uno de ellos es desencializar, que es como el primer criterio que plantea, y lo que plantea es justamente desesencializar, y me sale la palabra, las normatividades conceptuales, o sea, lo que se considera, esos conceptos que se consideran como normativos, como lo que digamos, lo aceptado, lo permitido, lo que, digamos, cuando hablamos esto del binarismo, ¿no? La heterosexualidad, la homosexualidad como dos formas únicas de poder pensar a las elecciones de objeto, y poder también en ese mismo proceso poner en cuestionamiento los criterios morales relacionados a esas normativas, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que la mirada de la heterosexualidad y los criterios morales en relación a la heterosexualidad son otros en relación, por ejemplo, a la homosexualidad o a cualquier otra elección de objeto o de construcción, digamos, de la identidad de género. Otro de los criterios es comenzar a analizar las relaciones de producciones de saber, y cómo se construyeron esas producciones de saber. Entonces, desde ese punto de vista, pensar, por ejemplo, cuando nosotros pensamos al psicoanálisis y a la teoría de la sexualidad o la teoría de la libido, está dada desde un contexto, está dado desde un momento histórico, en el cual, a pesar de que se pudieron plantear algunos conceptos totalmente distintos a lo que en la época planteaba, hoy por hoy podemos pensar que seguía operando allí una mirada heteronormativa, una mirada muy, digamos, masculina de la sexualidad, por sobre la posibilidad de incluir otras miradas que no sean esa. Entonces dice, bueno, analizar cuáles son esas relaciones que se establecen en las producciones de saber, qué es lo que está haciendo que se sostengan esas producciones de saber, y por qué esas producciones de saber, por ejemplo, a ver, sabemos desde el punto de vista general que la gran mayoría de los teóricos en la historia siempre solían ser hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque accedían a esos lugares de poder en donde podían plantear su conocimiento, su teoría. Las mujeres, si bien lo pudieron hacer y, digamos, hubieron un montón de mujeres que pudieron expresarlo, sabemos que eran las minorías, ¿no? ¿Por qué? Porque el acceso a la posibilidad de expresarlo era quizás, de poder llegar a adquirir cierto nivel de educación, eran las excepciones, ¿sí? Por ejemplo, si vamos puntualmente a lo que tiene que ver con el psicoanálisis y con lo que tiene que ver con la teoría psicoanalítica, sabemos que no hay, si bien hubieron mujeres, digamos, psicoanalistas, no eran la mayoría, ¿sí? Al contrario. Y bueno, y obviamente no solo esto de cómo se configuró esa producción de saber, sino también cómo se fueron configurando las relaciones de poder respecto a esto. ¿Qué saberes eran los que predominaban? ¿Qué saberes eran los que se atribuían como válidos por sobre otros saberes? Otro de los criterios es distinguir en cada una de las épocas los criterios de normalidad y de anormalidad. Y esto un poco ella hace en el recorrido, digamos, que plantea respecto a la sexualidad, de poder establecer cómo fue cambiando lo que era normal en una época y qué conceptos o qué aspectos de la sexualidad eran considerados anormales. Hoy por hoy podemos pensar, digamos, si no lo
ubicamos en lo que tiene que ver con la elección de objeto homosexual, podemos pensar que es una elección más de entre tantas otras elecciones que puede hacer el sujeto. Y lo mismo puede suceder si pensamos en la bisexualidad, o, digamos, o podemos plantear la posibilidad de que los sujetos no elijan en base a estos criterios, sino en base a cuestiones más que tengan que ver no con el rasgo sexual o con la elección sexual, sino más bien con lo que tiene que ver con la representación como persona, como sujeto en general, sin distinciones en cuanto a su sexualidad. Entonces, esas concepciones, hoy por hoy las podemos pensar, pero en otra época no estaban pensadas de la misma manera, y eran tenidas en cuenta de otra forma, ¿no? Digo, Freud en sus textos hablaba de la homosexualidad, y si bien él ya planteaba que no podía pensar a la homosexualidad como una anormalidad o como algo que a nivel de la libido estaba mal y era una mala elección, si bien en toda su teoría está basada en la heterosexualidad y es, digamos, desde este, con sus conceptos siempre está como predominante esto, sí ya podía empezar a plantear que la homosexualidad no podía estrictamente considerarse como algo anormal. ¿Por qué? Porque él decía que la pulsión no tenía un objeto predeterminado. Entonces, si estamos entendiendo que la pulsión no tiene un objeto predeterminado, eso quiere decir que la pulsión no necesariamente no va a ir hacia la heterosexualidad, ¿sí? Entonces, si bien plantea eso, en la época no era una época en la que se considerara la homosexualidad como algo normal, sino más bien como una desviación de la sexualidad. Hoy por hoy no se ve de la misma forma, pero no se ve de la misma forma en ciertas sociedades. Sabemos que en el mundo hay lugares en los cuales todavía legalmente, o sea, es ilegal tener una elección homosexual de forma, digamos, abierta y libre. Otro de los criterios es puntuar en cada momento sociohistórico las características de aquello que se pone en discurso, dice ella, ¿sí? Con relación a las prácticas eróticas. Esto de poner en discurso es qué ponemos en palabras, cuál es el discurso que opera, cuál es, y cuando hablamos de discurso también tiene que ver con aquello que se dice, a ver, cuando uno dice, bueno, hoy por hoy ya no se puede pensar tal cosa de tal manera, pero de todas maneras se sigue poniendo en palabras algunos criterios, o el discurso sigue siendo quizás más cercano a épocas pasadas que a las actuales. Entonces, empezar a puntuar eh, qué características de la sexualidad se predominaban, se ponían en palabras, qué era lo que, cuál era el discurso, cuál era la forma que se transmitía esa sexualidad. Uno puede pensar en la época de Freud, bueno, Freud no decía que la homosexualidad era algo anormal, pero el discurso y lo que se ponía en palabras era que la heterosexualidad era lo normal. Entonces, si eso era lo normal, lo que quedaba por fuera implícitamente pareciera ser que no era normal, por ende era normal, era algo fuera de lo común, o fuera de a veces lo normal, y la salud y la enfermedad siempre están muy digamos, en cercanía, entonces eso también llevaba a confusiones y a empezar a incluir en el discurso la noción de que algunas prácticas sexuales eran no solo anormales, sino que además eran desviadas, perversas, eran parte de una enfermedad, ¿no? Desde el discurso, digamos, psiquiátrico también, incluir desde un manual de diagnóstico, incluir ciertas prácticas como desviaciones, es dar a entender en el discurso que es algo que se pueda pensar como patológico o como enfermedad. Sabemos que fue cambiando esto, pero lo que trato es que podamos ver cómo fue avanzando. Otra de los criterios es considerar, en virtud de, digamos, las transformaciones que se fue haciendo, los lugares
que fueron ocupando, digamos, el hombre y la mujer, no solo como desde la concepción del género, sino también desde sus elecciones, ¿no? Si heterosexuales, homosexuales o bisexuales. A ver, teniendo en cuenta las transformaciones, poder estudiar y pensar cuál fue el lugar que cada uno fue ocupando. Sabemos que la homosexualidad en el varón no tuvo el mismo recorrido, el mismo lugar y la misma representación que la homosexualidad en la mujer. Entonces, eso también, y lo mismo, bueno, obviamente la heterosexualidad, cuando hablamos de estereotipos en relación también a esto, al género y en lo que tiene que ver a la sexualidad, con respecto a, bueno, no sé, un varón eh, heterosexual que tiene una vida sexual muy activa y podríamos decir que es promiscuo, no es visto de la misma manera que una mujer que tiene las mismas, digamos, prácticas, ¿no? Digamos, tener una vida sexual bastante activa, con diferentes personas, digo, la forma en que se catalogan unas prácticas y otras no han sido las mismas. Y lo mismo con la bisexualidad, digo, el psicoanálisis de Freud planteaba que la bisexualidad era en realidad una práctica sexual infantil, porque allí no había elección, y parte de la, digamos, de la adultez y de la madurez venía con la elección, y con la elección binaria, uno u otro, no había la posibilidad de ambas cosas digamos, al mismo momento. Entonces, desde esa mirada, el lugar de una práctica bisexual era un lugar infantil, un lugar inmaduro, digamos, desde esta lógica eh, que se planteaba en el momento. Y después plantea desnaturalizar las mismas nomenclaturas hetero, homosexual o bisexual, ¿no? Esta cuestión de empezar a pensar y a tratar de pensarse en por qué hemos naturalizado estas formas de nombrar a estas prácticas, y cómo también nombrarlas de esta manera implicaba, como les decía, incluir ciertas características, estar dentro de un grupo, y hoy por hoy salirse de estas prácticas, pensar, o sea, digo, salirse de esta nomenclatura, salirse de estar de alguna manera construyendo su identidad en función de estas nomenclaturas, es una mirada que, a ver, algunas personas lo pueden tener de forma totalmente natural y otros todavía, y a ver, creo que mi generación todavía se ha construido subjetivamente en base de estas nomenclaturas. Soy heterosexual, soy homosexual, y como con toda todo un bagaje, digamos, de lo que significaba eso, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, hay formas de plantear, digamos, la situación en cuanto a la homosexualidad que me parece que siguen siendo desde la lógica, digamos, de las nomenclaturas y de construirnos subjetivamente en relación a ellos. Por ejemplo, plantear que una persona homosexual tiene que dar cuenta de su elección eh, sexual y decir, esto de cuando a veces encontramos frases como salir del closet, que yo la odio, me parece la frase más horrenda que hay, pero de todas maneras sé que se ha utilizado mucho. Eh, Digo, esto de decir, bueno, de tener que abiertamente dar cuenta de una elección que no es la heterosexualidad, nos ubica nuevamente primero, a que a esta mirada, digamos, de que nuestra construcción subjetiva está en relación a eso. Entonces, si yo no lo digo, pareciera ser que dejo de existir, o haya una parte que no estoy siendo, no está construyéndose de mi identidad. Pero por otro lado, siempre se plantea esto, ¿no? No hay un dar cuenta de en la heterosexualidad. Entonces, un poco esas nomenclaturas que siempre estamos como ubicándolas y qué significan, ¿no? ¿Qué significa ser heterosexual? ¿Qué significa ser homosexual?
qué representa subjetivamente para cada sujeto, es un poco lo que plantea la autora en cuanto a empezar a pensar cómo las prácticas sexuales se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Y por último, lo que plantea es crear condiciones de conceptualización en estos nuevos dispositivos, dice, de nuevos dispositivos de saber poder y de objetivación y de subjetivación. A ver, plantea poder hacer como esta deconstrucción y volver a construir desde una mirada nueva cómo podemos hoy pensar a la sexualidad y a las elecciones sexuales, digamos, a la autopercepción respecto al género, a qué es lo que considero género, digamos, femenino, masculino, qué es, y eh, poder armar, digamos, nuevas conceptualizaciones, poder eh, crear posibilidades de conceptualizar de forma distinta, teniendo en cuenta estas deconstrucciones, digamos. Si bien no utiliza la palabra deconstruir, pero digo, en este sentido lo plantea. Y bueno, y ahí va a empezar a plantear cómo fue cambiando la noción, digamos, de sexualidad, o lo que se planteaba como sexualidad normal y anormal a lo largo del tiempo. Y se trae, trae dos momentos importantes, el de el mundo antiguo, Roma, Grecia, y la modernidad, pero luego también plantea cómo fue avanzándose a incluir las diversidades sexuales, y ella plantea como término, digamos, que es más amplio, pensar las multiplicidades eh, sexuales en relación justamente a la sexualidad en general. Lo que plantea con respecto al mundo antiguo, lo que va a decir es que lo que predominaba respecto a la sexualidad era una bisexualidad de dominación, en realidad. Si bien la práctica bisexual, podríamos decir heterosexual y homosexual, ¿no? Sí había esta mirada, digamos, binaria de las formas de plantear, se daban y eran parte digamos, de la práctica sexual de la población, en realidad de los hombres, no de las mujeres no contaban en este sentido con posibilidad de dar cuenta de su sexualidad más que para la reproducción, o más como objeto de. Pero lo que planteaba que en esta época, en la antigüedad, no, no había una distinción entre lo heterosexual, homosexual o lo bisexual. En realidad había, podríamos decir así, un amor hacia lo bello. ¿Sí? Había una cuestión de aquello que se consideraba bello, era posible de ser amado. Y había una sexualidad de dominación porque la relación que se establecía entre las partes era un sujeto que sometía a otro que era sometido. El sujeto que sometía, digamos, obviamente era un hombre, porque era alguien que integraba la ciudadanía, sabemos que las mujeres no eran parte de la ciudadanía, y era obviamente considerado un ciudadano libre, ¿no? Entonces eso daba la posibilidad de ser, digamos, en estos polos, el que somete a otro. Y el sometido implicaba obviamente un estatus bajo, no era parte de esa ciudadanía libre, y en ese grupo entraban las mujeres, los esclavos y los jóvenes. Con los jóvenes, obviamente, se generaba como digamos, una relación bastante compleja, porque obviamente los jóvenes en algún momento iban a ser ciudadanos, o sea, hombres, adultos y ciudadanos libres. Pero
Entonces se establecía como una relación, digamos, más que sexual, una relación, esto del amor platónico, ¿no? Una relación muy estrecha con los jóvenes, pero que también tenía como este componente, de alguna manera, les diría un componente, en palabras del psicoanálisis, un componente sexual un poco sublimado, ¿no? Porque obviamente, eh, de alguna manera, digamos, era como, bueno, los jóvenes no eran parte de la ciudadanía, pero de todas maneras en algún momento podían acceder a esto. Y lo que, digamos, lo que se conjugaba alrededor de estas prácticas amatorias o sexuales tenían que ver con justamente con un lugar de poder o ostentar el poder en cuanto a estatus social. ¿Sí? No era lo mismo ser sometido que ser quien somete al otro. Y lo que plantea Ana María Fernández en relación a lo que vamos a ver después es que en esta época no había una cuestión de designar un rango a nivel de identidad en relación al partener, digamos. No estaba asociado asociada la identidad a la elección del partener, ¿no? O sea, si había una elección de un hombre o de una mujer, no, eso no influía, como sí sucede posteriormente con la Edad Moderna, en cuanto a empezar a asociar la elección sexual con la identidad. Bien, quiero ver cómo... Profe, Sí, o sea que ahí el sujeto que somete tenía la posibilidad de elegir a quien quiera, sería. claro, Y no pero era siempre, juzgado. siempre tenía que ser alguien que pueda ser sometido. El que podía Sí, ser sometido estaba dentro de esos grupos de, bueno, esclavos, jóvenes mujeres y o jóvenes. mujeres, ¿sí? Porque, bueno, tenía que haber esta simetría de alguna manera, y obviamente que desde esa lógica marcaba diferencias, era simétrico, digamos, había diferencias también desde lo que tiene que ver con el rango social, eh, pero que obviamente implicaba totalmente una cuestión de ostentar poder, digamos, ¿no? Y cuanto más se podía ostentar el poder, mejor. Pero siempre desde esta simetría, desde un grupo, por eso decía, bueno, se presentaba mayor conflicto con los jóvenes, porque había posibilidades que esos jóvenes en algún momento, obviamente, iban a ser un par, iba a ser un ciudadano libre también. Entonces, la relación ahí cobraba digamos, como no dejaba de ser una relación sexual. Lo que digo es que tenía también otro matiz que tenía que ver con las cuestiones eh, digamos, más asociadas a eh, fomentar como el apadrinazgo, ¿no? Digamos, como esta cosa de no solo una cuestión de que rondaba lo sexual en cuanto a dominación, pero sino también como esta cuestión de fomentar el conocimiento, fomentar, era una cuestión más, hasta les diría, eh, elevada por, el, por las prácticas que, digamos, el sometedor, por así decirlo, ejercía hacia los jóvenes, ¿no? Esto de ayudarlo en la educación, a generar como eh, este cuidado más allá de lo sexual. Digo, padrinazgo en el sentido que podríamos decirlo actual, ¿no? Cuando uno dice, bueno, Sí. tenés el contacto de, ¿no? A fulano lo protege, lo cuida, bueno, esta mirada, ¿no? Em, y algo que planteaba con respecto a la sexualidad era que, bueno, había que tener cierto dominio de sus propios apetitos, ¿no? Había también que tener como una propia dominación sobre sí mismo,
para poder dominar a los demás. Entonces, bueno, la lógica pasaba un poco por este lugar, no pasaba por qué identidad sexual tenía, ¿sí? Sino totalmente en cuanto a poder. Un poco eso se fue quedando a lo largo de, digamos, de las prácticas sexuales, y se fue, bueno, cambiando un poco la forma en que se manifestaban, pero en cierta manera seguimos viendo que en las prácticas sexuales prevalecen ciertas cuestiones de poder. De esa bisexualidad de dominación, lo que se pasa es a una heterosexualidad de reproducción, ¿sí? Posterior, digamos, al mundo antiguo, lo que podríamos decir que se configuró como identidades sexuales modernas, un poco basados en la religión como base para poder nuclear y controlar los vínculos y las prácticas de los sujetos, y luego, posterior a la influencia de las religiones, a lo que tiene que ver con la sociedad más industrial, ¿no? La modernidad propiamente dicha, en la cual se cambia, digamos, la mirada respecto a la sexualidad, pasando ya, alejándose un poco de lo estrictamente reproductivo para comenzar a incorporar otros conceptos respecto a la sexualidad. Pero en esta heterosexualidad de la reproducción empiezan a aparecer, en este camino hacia una identidad sexual moderna, empiezan a aparecer prioritariamente los vínculos y las relaciones entre el hombre y la mujer, basándose mucho en una cuestión, una justificación biologicista, y planteando que esa unión entre hombres y mujeres tenía, digamos, el placer que se generaba a través de esa unión, tenía una función social, que era poder multiplicarse, poder reproducirse, y desde la mirada religiosa, digamos, la unión entre hombre y mujer tenía que ser dentro del marco de la legalidad, ¿no? Entonces empiezan digamos, a generarse una relación entre sexualidad, reproducción y conyugalidad, ¿sí? Conyugalidad legal. Entonces, con esto empieza a legitimarse la idea del matrimonio como parte de posibilidad de generar multiplicaciones con hijos legítimos, y empezar a universalizar la moral relacionada a esto, ¿no? Lo permitido y lo prohibido. Entonces, obviamente que en función a esto, se empieza a configurar una idea de un solo Dios, una sola iglesia y una única sexualidad, la heterosexual, obviamente. Entonces, todo lo que está fuera de esto se considera contra natura, dice Ana María Fernández. La homosexualidad o la práctica sexual con hombres, o con, digamos, hombres y hombres, mujeres, mujeres, que mujeres y mujeres en realidad no, porque sabemos que no estaba permitida la posibilidad de que la mujer pudiera elegir, se empieza a considerar a partir de este momento, basado en digamos, una mirada muy biologicista y muy de la mirada de la reproducción, en que es contra natura, o sea, contra lo natural. Y estos términos todavía en nuestra sociedad seguimos escuchando. Obviamente que esto tiene una base muy fuerte en el cristianismo, muy fuerte en lo que tiene que ver con la religión, y hoy en día todavía escuchamos esta mirada de cualquier práctica sexual que no sea entre un hombre y una mujer, pensar como es en contra de la naturaleza. Lo mismo pasó cuando se sancionaba la ley de voto del matrimonio igualitario. Sí, Están hoy en día en YouTube todos los audiovisuales de la gente que estaba en contra,
de que iba a ser una abominación, un montón de niños violados por sus dos papás y cosas terribles que, que la gente lo decía en la televisión, pero... Claro. Sí, Y no sí, y está muy esto, lejos. claro, no, no, ni hablar, no, para nada, que fue hace muy poco, pero digo esto, que por ahí este momento se visibilizó, porque obviamente que se estaba discutiendo algo que apuntaba en contra de ideas bastante retrógradas, pero bueno, ideas que algunos tenían. No es que dejó de existir porque ahora hay una ley que legitima la unión matrimonio igualitario. En realidad sigue existiendo, pero por ahí quizás porque, bueno, ya no se dan las situaciones, no se están expresando, pero uno en lo cotidiano todavía escucha personas que plantean esta mirada. Bueno, Sí, mismo salen hace la semana pasada que le pegaron al cantante, que lo dejaron todo estropeado, no me sale el nombre. Leo, el que canta con Leo Cecilia. García. Leo García, no me salía el apellido. Bueno, que a él también lo pegaron, fue un ataque completamente homofóbico hace unos días, Sí, sí, o sea, a y se ver, mantiene. por ahí, bueno, al ser alguien conocido tal vez sale más, pero digamos que uno escucha, no hace mucho, hubieron situaciones, ¿no? De jóvenes que fueron golpeados por lo Sí. mismo, o mujeres que son atacadas por sus elecciones. Pero bueno, sí, esta mirada, digamos, vuelvo a decir, o sea, para ubiquemos la construcción es algo que sucedió hace muchísimos años, que se empezó a construir, pero que seguimos en nuestras subjetividades, digamos, seguimos siendo atravesados, o algunos mucho más, atravesados por esta mirada. Desde este punto de vista, lo que empieza a aparecer, que ya aparecía de alguna manera en esta mirada, digamos, de sometido y persona que somete, digamos, sometedor, aparece esta mirada de lo activo y de lo pasivo. Lo activo se empieza a configurar alrededor de la imagen del hombre y lo pasivo alrededor de la imagen de la mujer. Basándose nuevamente en una mirada totalmente biologicista, la mirada, digamos, de el hombre como activo, basándose también en la erección del aparato genital, y la mujer como una mirada más pasiva, de reservorio, que, digamos, recibe al viril hombre, nada más. Eh, y algo que pasaba en la antigüedad, que estaba muy relacionado, digamos, ese amor hacia lo bello, hacia lo estético, esa estilización que sufría, digamos, o que estaba atravesada en las prácticas, digamos, amatorias del momento, sexuales o platónicas, son reemplazadas por una mirada, a partir, digamos, de la religión, de purificación de los cuerpos, ¿no? Empieza a ejercerse sobre la sexualidad la moral eh, sexual cristiana. ¿Cuál era, digamos, cuál era la característica principal que tenía esta moral? El acto sexual dentro de una mirada de fidelidad monogámica, con relaciones heterosexuales digamos, y dentro de una lógica de, a ver, relaciones heterosexuales dentro de la legalidad de un matrimonio, y por fuera la castidad, ¿sí? Por fuera digamos, la práctica sexual no estaba permitida. Y obviamente que hasta digamos, el siglo XVII, básicamente las relaciones sexuales estaban muy reguladas por el matrimonio, por la idea del matrimonio, o por el sistema del matrimonio. ¿Qué encontramos a partir, digamos, de la industrialización y el comienzo de un desarrollo más capitalista, que empieza a modificarse esta mirada que se tenía hasta el momento
de la sexualidad regulada por principalmente, o sea, las religiones, pero principalmente el cristianismo, en las sociedades occidentales, y se empieza a establecer con la modernidad, con el capitalismo, un dispositivo de la sexualidad, ¿no? Que era, de esto hablaba Foucault. En ese dispositivo de la sexualidad empiezan a aparecer términos diferentes relacionados a la sexualidad, como empezar a establecer la sexualidad desde la mirada del género, desde las diferencias de clase, de edades, de elecciones sexuales, ¿no? Empieza a cobrar mayor fuerza esta distinción respecto a la elección sexual, ¿no? Esta distinción de la identidad en relación a las elecciones sexuales. Y empieza a desplegar diferentes modos de regular esa sexualidad, este dispositivo de la sexualidad, muy basados, muy atados a la medicina, ¿sí? Principalmente a la, digamos, a la psiquiatría, a la neurología, digamos, toda esta mirada más bien desde la psiquiatría. De esa época, de ese momento del dispositivo de la sexualidad, podemos ubicar toda la teoría de Freud. Y es un ejemplo muy claro de cómo se fue regulando la sexualidad en función de la mirada médica. Sabemos que Freud era médico, desde la concepción de lo normal, salud, patológico, o sea, normal, patológico, y de empezar a correr de la escena a, digamos, a la religión, y empezar a centrarse en la familia como la reguladora de la sexualidad, como la encargada de eh, la información y la educación respecto a la sexualidad. La familia básicamente nuclear, ¿sí? Sabemos que empieza a cobrar fuerza este rol, esta función de parental respecto a la educación sexual, ¿sí? Y se saca, digamos, a la sexualidad toda esta cuestión religiosa, se lo vuelve, podríamos decir, a la sexualidad un poco más laica, y empieza a establecerse de alguna manera a nivel de Estado, a nivel de leyes, mayor control o mayor posibilidad de ejercer sobre las sexualidades una acción. En este momento, con este cambio de lo estrictamente más religioso y una moral más cristiana a el dispositivo de la sexualidad, digamos, con este pasaje, empieza a incorporarse ciertas características o aparecer, digamos, en escena en relación a la sexualidad ciertas características. Una es la histerización del cuerpo de la mujer, ¿no? Esto de que decía Freud de las histéricas, ¿no? La sexualidad de la mujer desde un lugar patológico, concebido desde ese punto de vista como, bueno, cualquier manifestación de la sexualidad de la mujer, bueno, Freud lo que planteaba era que, bueno, al no poder expresarse de una manera normal, aparecía eh, digamos, la manifestación de la histeria. Pero muchas de las conductas de la mujer, también leídas desde esta mirada, ¿no? De lo anormal, de lo patológico, de la histerización. La transformación de las conductas procreadoras, esta mirada de entender, digamos, la relación sexual solamente vista como forma de reproducción, o sea, o más bien para la reproducción, empezar a concebir a la sexualidad como una posibilidad de placer fuera de lo estrictamente reproductivo. Con este cambio se empieza a pedagogizar, digamos, la sexualidad del niño. Esto que decíamos, bueno, cuando se sublima la sexualidad en el periodo de latencia, empieza a utilizarse también
esta cuestión de la sexualidad en el niño para poder comenzar a, digamos, a utilizarla en función de los intereses de la época, ¿no? De generar esa energía, podríamos decirlo así, ese ímpetu por ese placer que puede llegar a sentir los niños en función de empezar a comprenderla, entenderla y a utilizarla en función de las enseñanzas, de la búsqueda de transmitir conocimiento. Y por otro lado, la psiquiatrización del placer perverso. O sea, ahí también, obviamente, empieza a aparecer una categoría de, bueno, ¿qué es lo que se considera como perverso? ¿Qué es lo perverso es todo aquello que sale de la norma social del momento. Entonces, todo aquello que no estaba dentro de lo que para el momento sociohistórico era considerado como válido, se lo consideraba perverso, enfermo, se psiquiatrizaba. Bien, ¿qué aparece con las sociedades, digamos, en la segunda mitad del siglo XX? Empiezan a aparecer, obviamente, grupos, movimientos sociales, entre ellos el feminismo, entre ellos la comunidad homosexual, digamos, principalmente de varones, pero obviamente también las mujeres, que empiezan a cuestionar estas prácticas, estos estereotipos, estos lugares, y empiezan a plantear, digamos, un poco diferentes formas de poder comprender y leer las prácticas sexuales. Una de ellas es cuestionar lo que veníamos hablando antes con Obiols, esto del binarismo jerárquico, de esta cuestión de que, bueno, hay una heterosexualidad que predomina, que jerárquicamente está ubicada con un lugar, digamos, no solo de poder, sino también de acceso a derechos, acceso a posibilidades, y todo lo que quedaba por fuera justamente quedaba, en algunos casos, hasta tan invisibilizado que ni siquiera podía entrar en las categorías, ¿no? Al ser solamente dos, lo que quedaba, si no era heterosexual, era homosexual, y lo que no, quedaba totalmente vedado. Y un poco en ese binarismo jerárquico, lo que dice Ana María Fernández, que la idea que predomina es una hegemonía de varones, blancos, cristianos, heterosexuales, propietarios y consumidores. Es como un poco, la crítica va a cualquiera de estos componentes, ¿no? De esta cuestión de que si tenés todo este combo, es el lugar de mayor poder que podés tener socialmente. Y empezar a desnaturalizar, dice, a partir de estos movimientos sociales, empezar a criticar y a desnaturalizar que esas prácticas o esas, digamos, características, esos estereotipos son los únicos válidos. ¿Qué nuevos planteos va a traer esta mirada? La transformación del mundo público, laboral, político y cultural, y familiar, ¿no? Porque de alguna manera, que esto lo incluye también en la organización de la vida cotidiana. Sabemos que el acceso a la posibilidad de trabajar de la mujer permitió un cambio importantísimo digamos, en la configuración laboral, en el social y familiar, pero que a lo largo del tiempo no se fue pensando de la misma forma esa posibilidad, ¿no? Hasta hace unos años atrás, yo siempre traía este ejemplo, porque decía que las mujeres, en general, la salida al mundo laboral, ¿no? Fuera del hogar, porque no es que dentro del hogar no se trabajaba, digo, eso también fue un cambio importante en la consideración, digamos, de las propias prácticas. La salida, digamos, al trabajo fuera del hogar,
llevó a que en muchos casos esas mujeres lo vivenciaran eso no como una posibilidad de, a ver, de apertura, de ganancia de derechos y de posibilidades de ejercer libertades, digamos, sin tener que depender económicamente de otra persona, sino que lo vivió hasta con culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque, y a veces hasta se vivió como una sobrecarga, ¿no? Esta mirada de que, bueno, se salía a trabajar, a veces solo por necesidad, a veces por elección, pero con una mirada de culpa hacia la constitución familiar o la organización familiar por no estar dedicando ese tiempo. Y digo, eso también configura subjetividades, o sea, cómo nosotros nos percibimos. Hablo desde las mujeres porque, bueno, obviamente tengo esa mirada, pero en el hombre también eso generó un cambio de posicionamiento también. Entonces, me parece que es importante en este sentido. Obviamente que hubo cambios y nuevos planteos en las prácticas sexuales, ¿no? Empezar a pensar la práctica sexual de la mujer por placer y no por búsqueda de reproducción. Empezar a separar la identidad de la mujer con la maternidad. Me parece que eso también es algo que se fue generando con el tiempo. Empezar a pensar que la maternidad es una elección y no una imposición por el solo hecho de nacer con ciertos genitales. Bueno, las construcciones de subjetividades, obviamente, ¿no? Esta mirada, empezar a pensarse qué es o quién soy en relación a mis prácticas, porque esto también, no recuerdo si puntualmente en este texto de Ana María Fernández, pero ya lo suele decir, creo que lo tienen en uno de adolescencia, en que hoy en día la mirada ya no está tan atada en que mi práctica sexual me configura como identidad y yo soy en función de esas prácticas, sino más bien que yo, digamos, puedo ser sin estar, digamos, pensando que mi esencia, mi identidad, mi mismidad, está estrictamente atado a mi comportamiento en el plano de la sexualidad, ¿sí? A mi elección en el plano de la sexualidad. Porque, digamos, la identidad va más allá. Eso es lo que por ahí el cambio que se empieza a configurar a partir de las nuevas generaciones. Empezar a entender que mi identidad no se queda atado a, bueno, esta u otra práctica sexual, y que si ya elegí, digamos, esta mirada también de las prácticas sexuales en un polo o en otro, como la elección en un polo o en otro. Bueno, las prácticas sexuales en las construcciones de subjetividades y en la organización de la vida cotidiana, un poco lo que ya les había dicho. O sea, estos son como los cambios. Esta mirada de la diversidad y la multiplicidad, un poco entendiendo de empezar a incluir mucho más a las personas en cuanto a sus elecciones, que en realidad, digo, empezar a cuestionar estas categorías que estábamos como sumamente, digamos, naturales para nosotros de pensar, homosexual o heterosexual, o bueno, y no bisexual. Estas cuestiones de poner en categorías y empezar a deconstruirlas, empezar a criticarlas, empezar a pensar que tal vez pueden construirse nuevas categorías, es lo que abre el camino a pensar no solo con diversidades sexuales, sino más bien con multiplicidades, porque lo que dice el autor es un poco la idea de multiplicidad, incluye mucho más a los sujetos, y porque lo diverso es como, tiende a tener como una nomenclatura de, bueno, lo diverso, como, bueno, no sabemos muy bien, y tiende a pensarse este término desde lo distinto, ¿no? Lo distinto. ¿Distinto a qué? Distinto a, si yo pienso algo distinto, estoy pensando que es distinto en relación a otra cosa. Entonces, cuando hablamos de multiplicidades, podemos pensar en, digamos, en otras prácticas que están, digamos, siendo posibles de ser elegidas, o son posibles de ser vivenciadas, y
pueden estar, digamos, incluidas entre sí, digamos, sin pensar tanto en esta idea o en esta noción del saber y del poder en función de una u otra. Bien.